Continuamos entonces con la serie de temas que estamos llevando a cabo cada domingo sobre la escatología bíblica, doctrina de las últimas cosas. Ahí estamos, hermanos, cuadrando la fe que Dios nos ha dado, la doctrina que tenemos, la cual hemos abrazado, hermanos, como la doctrina reformada. Estamos hablando de la escatología general, ya que pasamos los primeros mensajes de una escatología individual, de la muerte del hombre hasta su glorificación. Y en esta parte, hermanos, de la escatología general, hemos venido hablando de la segunda venida de Cristo, hablamos de las señales de su venida, el rapto de la iglesia. Dejamos claro que creemos en un arrebatamiento más, o puede ser rapto, pero no dos venidas, sino una sola. Seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire, y el Señor vendrá a establecer su reino eterno. Hablamos de las 70 semanas de Daniel, y quedamos claro que esa semana número 70 para muchos se está cumpliendo, y que estamos más de acuerdo ahí, o por lo general algunos creen que ya se cumplió. Podemos pensar que estamos en ese cumplimiento de esa última semana. Hemos hablado del anticristo hace 8 días, y estos temas son escatológicos. Hoy quiero hablar acerca de un tema que no lo puedo pasar por alto, hermanos: Israel y la iglesia. Pregunta: ¿son dos pueblos? Y es muy importante. Usted se preguntará, pero pues ¿por qué hablar de Israel y de la iglesia en un tema escatológico? Precisamente porque Israel y la iglesia, hermanos, los dispensacionalistas, que es lo que cree la mayoría de las iglesias hoy día, creen que hay dos pueblos, creen que Dios tiene dos pueblos. De hecho, yo fui levantado con ese pensamiento, con esa doctrina. Un pueblo se llama el pueblo de Israel, los judíos, y otro pueblo es la iglesia. Pero el punto acá, escatológico, es que ellos dicen que Dios dejó de tratar con Israel para tratar ahora con la iglesia. Es decir, es una especie de paréntesis, y es desde la venida, desde la muerte de Jesús y la venida del Espíritu Santo, dicen ellos, el Señor comenzó a tratar con la iglesia, no con Israel. Pero que cuando la iglesia sea raptada, ellos creen en el rapto, en la primera fase, la venida de Cristo. Recuerden que ellos creen en dos fases de la venida de Cristo. La primera ocurre tan pronto comience la gran tribulación, o tan pronto se manifieste el anticristo, es decir, antecitos, la iglesia será raptada. En otras palabras, desaparece la iglesia, y que en esos 7 años de gran tribulación, donde aparece el anticristo, ahí es que aparece Israel otra vez. Y ellos creen que en ese lapso de tiempo de 7 años, por la aparición del anticristo, los judíos van a reconocer a Cristo como el Mesías, se van a convertir. Y leí esta semana que dice que se van a convertir 144,000 judíos, ni uno más ni uno menos, y que ellos son los que van a hablarle al mundo de Cristo, y por eso va a haber muchas conversiones. Y por eso los que salen después, dice, ¿de dónde ha salido esta multitud que leíamos en Apocalipsis capítulo 7? Son los que han salido de la gran tribulación. Dice que fue por el testimonio de los judíos. Y entonces ahora sí, cuando terminen los 7 años, aparecerá el Señor con los suyos a establecer el milenio. Y que tan pronto establezca el milenio, un periodo de 1000 años, ahí es donde el Señor va a tratar específicamente con Israel, y va a hacer que se le cumplan todas las promesas que no se han cumplido a Israel. Ese es más o menos como creen ellos. Ahora vamos a mirar la Biblia, si esto es así. La pregunta que nos hacemos entonces es: ¿cuántos pueblos tiene Dios? ¿1 o 2? La otra pregunta: ¿la iglesia es el reemplazo de Israel? Otra pregunta que nos hacemos: ¿Dios desechó a Israel y ahora su pueblo es la iglesia? Otra pregunta: ¿la iglesia es solo un paréntesis mientras Dios vuelve a tratar otra vez con Israel? Y otra pregunta: ¿Dios siempre ha tenido un solo pueblo conformado de judíos y gentiles? Entonces, eso es lo que yo quiero que miremos. Tengo muchos pasajes, hermanos. Como ya dije, ¿qué tiene que ver eso con la escatología? Mucho, precisamente por lo que acabé de explicar. El creer que Israel está
reservado, como algo escatológico, que ahora no importa cómo viva Israel. Igual muchos creen que Dios no trata con Israel, va a tratar con el pueblo. Pero yo tengo un gran interrogante. Mi gran interrogante es entonces el Israel actual, o el Israel por 2000 años. ¿Qué ha pasado? Dios ha tenido trato, entonces no ha tratado con ellos, porque va a tratar solamente después de que venga esa última semana que ellos dicen, la 70 semana, en los 7 años del anticristo, y ahí se convierten, o sea, ¿y eso cuándo será? Cuando eso pase, entonces va a tratar solo con ese pueblo, y el pueblo de ahora, Israel, o lo que han antecedido. ¿Qué ha pasado con esa gente? O el Israel que negó a Jesús, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Qué pasó? ¿Dejó de tratar? Yo tengo 3 puntos en esta hora, mi amado hermano. Yo soy muy trinitario. Hay mucho acá, pero otra vez vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a considerar 3 puntos. Primero, quiero que miremos el pueblo de Dios. Es decir, consideremos lo que la Biblia nos dice acerca del pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Entonces voy a comenzar, hermano, por lo elemental, y vamos a ir a, si usted alcanza, Hechos 17, 24 al 28. Si no alcanza a ir, yo voy avanzando, yo leo Hechos 17, 24, comienzo, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, es decir, no hay nada que se le salga la mano a Dios. Dios hizo todo, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento. No se escapa ninguno. Dios da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ahora note acá: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Cuántas sangres? Una. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. ¿Quiénes van a buscar a Dios? Todo linaje, toda, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué no está lejos? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas, poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Linaje suyo somos. Ahí usted está viendo a una raza humana creada por Dios, sostenida por Dios. Usted aquí no ve ningún pueblo, ve una raza humana, un solo pueblo. Luego vemos, hermanos, que Dios llama a Abraham para establecer una nación, o para establecer un pueblo en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Y esto es muy importante. Voy a leer esto rápido. Génesis 12, del 1 al 3, para que vea que está en la escritura. Pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Quién era Abraham? Abraham era un impío. Es decir, hasta ahí toda la raza humana eran impíos. Pero Dios llamó a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, es decir, de tu familia. Y comenzamos a ver que el Señor hace un llamado. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Note que ahí está, ahí comienza. Haré de ti, de Abraham, o de la simiente de Abraham, una nación grande. Y te bendeciré, va a bendecir a Abraham, te engrandeceré, lo va a engrandecer. Serás bendición, Abraham va a ser de bendición. Pero mire el verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y note acá: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios escoge una familia, llamado Abraham, para bendecir a todas las familias de la tierra. Hasta ahí estamos viendo que Dios está interesado en todas las familias de la tierra. Escoge a una familia para bendecirla, para bendecir su simiente, y de esa simiente y de esa familia bendecir a todas las familias de la tierra. Ahora, este pacto se consagra o se hace en Génesis 15. Le leo algunos versículos 13 al 14. Génesis 15 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por ciento que tu descendencia, le está diciendo a Abraham, tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Ahí está hablando de la esclavitud en Egipto, ya como un pueblo, como una nación. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Ahora note lo que dice: y después de esto saldrán con gran riqueza. Obviamente está hablando acá de la salida de Egipto, la nación como pueblo, que entendemos ya, con Moisés al mando, ahí ya habían 2 millones de personas. Versículo 18 de Génesis 15, 18. Dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, y aquí está el pacto: a tu descendencia daré esta tierra. Dios hace un pacto con Abraham
y le dice que después de que salgan de la esclavitud de Egipto le va a dar a esa descendencia esta tierra. Mire el límite de la tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, del río Éufrates, la tierra de los ceneos, ya estaba habitada por 10 naciones acá. Dice, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los caddoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Esta tierra estaba ya habitada por otras familias, otros pueblos, digamos, otras naciones. Obviamente estamos hablando alrededor de unos 500 años, bueno, casi 1000 años mejor, desde Abraham hasta Moisés, sí, 500 años, 600 años aproximadamente. Ahora, en Génesis 17, 7 al 8, que es donde Dios confirma el pacto, y la confirmación del pacto que le hace a Abraham, en Génesis 12 lo llama para que sea bendición. En Génesis 15 hace el pacto, usted puede leer todo ese capítulo. En Génesis 17 confirma el pacto, y ese pacto está confirmado con la circuncisión que le exige. Entonces Génesis 17, 7 solamente lo leo: y estableceré mi pacto entre mí y ti, es decir, sigue hablando con Abraham, y tu descendencia, la descendencia de Abraham, dice que después de ti en sus generaciones, ya habla de más familias, generaciones, por pacto perpetuo. Es decir, el pacto que hace Dios lo hace con Abraham, pero lo hace con su descendencia. ¿Para qué? ¿Cuál es el pacto? Mire, para ser tu Dios y el de tu descendencia. Aquí el Señor se compromete que elige a Abraham, lo bendice, para que él sea de bendición, y en su simiente establece la nación, y dice, bueno, yo a ti te bendigo, pero tú vas a ser de bendición. ¿Y para qué te bendigo? Para ser tu Dios. Entonces el pueblo que Dios está escogiendo del mundo, digámoslo así, es un pueblo para que Él sea el Dios de ellos y el de la descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Es decir, el pacto es que yo voy a ser el Dios de ustedes. Yo no voy a ser el Dios de toda la raza humana. Voy a ser el Dios de este pueblo que yo estoy formando ahora, de tu descendencia, para ser su Dios y para que ustedes me teman. Eso es lo que más adelante podemos ver, y por eso viene la ley, para que le teman a Dios. Un pueblo que Él va a sacar, digamos, de toda la raza humana. Un pueblo que Él ha seleccionado, y esa es la idea. Ahora, Él aquí le promete una tierra. Y si usted lee la Escritura, porque de ahí donde se pegan los dispensacionalistas para decir inclusive que los judíos no alcanzaron a tomar toda la tierra. Pero es bien interesante que el mismo Abraham y los mismos patriarcas nunca pensaron en la tierra física. Cuando usted lee Hebreos capítulo 11, porque no tengo el tiempo para ir allá, pero Hebreos capítulo 11 comienza a decirnos que ni siquiera Abraham pensaba en la tierra, porque ni siquiera tuvo tierra, sino que él pensaba en la ciudad celestial, en la tierra que iba a venir. Y cada vez que la Biblia habla, el Salmo 37, que dice que el Señor nos da la tierra, bienaventurado, y Jesucristo habló también, porque el Señor nos dará la tierra por herencia. Miren que son promesas inclusive para la iglesia, para el pueblo de Dios, y ahí se refiere no tanto a una tierra material, sino está hablando de una tierra espiritual o en el reino de Cristo. Porque de ahí se pegan los dispensacionalistas para decir que a Israel todas las promesas que se le hicieron no se cumplieron y que en algún momento se tienen que cumplir. Entonces la manera para cumplirse es después de la gran tribulación, en el milenio. Ahora, vamos a seguir viendo que aunque el Señor establece a este pueblo, que es Israel, obviamente se le cambia el nombre. Dios le cambia el nombre a Jacob, le pone el nombre Israel y se le llama los israelitas. Luego de la tribu de Judá se le llama los judíos, pero viene siendo lo mismo. Este pueblo que Dios escogió, amados hermanos, varias veces vemos que fue un pueblo rebelde y Dios lo castigó muchas veces. Sin embargo, a pesar de todo eso y de la destrucción que Dios hizo con muchas personas, Dios siempre conservó un remanente. Y ojo, porque esa es la clave. Muchas veces se preguntan, pero el pueblo como tal, esa nación de 2 millones que salió y lo que se mantuvo en las 12 tribus, ¿fue el pueblo del Señor? Yo le voy a decir que no. Porque el pueblo fue rebelde, el pueblo fue castigado. El pueblo de Dios, y lo voy a demostrar por la palabra, siempre tuvo un remanente. El pueblo de Dios ni siquiera fue el judío étnico, ni de Israel étnico, sino que fue el remanente. Ese fue el pueblo de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, lo sabemos por el mismo Elías. Pero no viene Elías, sino vamos a lo que dice Romanos 11:1 de Elías. Porque Elías tenía un complejo acá, un complejo que en algún momento yo tuve.
Vamos a leer, en Romanos capítulo 11, versículo 1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Entonces la pregunta que hacía, ¿Dios desechó a Israel? En ninguna manera. Y Pablo aquí lo ratifica, Dios no ha desechado a su pueblo. Y cuando aquí está hablando de su pueblo, está hablando obviamente de los judíos, está hablando de la nación de Israel, precisamente porque fue considerado el pueblo de Dios. Entonces, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice Pablo, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Es decir, hermano, note acá, la razón por la cual Dios no desechó a su pueblo Israel cuando llegó Cristo, el Mesías, cuando llegó el Evangelio, es porque Pablo está diciendo, yo soy israelita, yo soy testigo de que no ha desechado a su pueblo. Pero no solamente esto, hermano, si usted va a la historia, usted se da cuenta que la iglesia naciente, cuando llegó el día de Pentecostés, la mayoría eran judíos. Es decir, los judíos que creyeron, porque es que muchos se pegan de Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no la recibieron, mas a todos los que la recibieron, ese es el pueblo de Dios. Y la gente pareciera que como que Israel rechazó al Mesías totalmente y como que Israel, entonces el Señor ya no trató más con Israel, ahora trata con la iglesia porque es la iglesia la que sigue. Pero ojo, porque la iglesia que nació fue judía. No todos los judíos rechazaron a Jesús. De hecho, el Señor levantó 12 apóstoles. El Señor tenía 120 judíos allí que esperaban el aposento alto. Así que no es cierto que Dios rechazó a Israel. No es cierto que Dios hizo un paréntesis con Israel y que ya dejó de tratar y que va a tratar allá. No, Señor, la iglesia comenzó con Israel. Los judíos eran judíos. Después comenzaron a llegar los gentiles y obviamente se volvió más gentil. Pablo dijo, por eso no voy a los gentiles, porque muchos de estos judíos también rechazaron, pero la iglesia comenzó siendo judía. Por eso te comienza diciendo acá, versículo 2, Romanos 11:2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. No lo ha desechado. ¿O no sabéis qué dice la escritura de Elías? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, note lo que dice Elías, Señor, a tus profetas han dado muerte? ¿Quién? Pues la Jezabel. Había matado a todos los profetas de Dios. Entonces él dice, mira, les han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procura matarme. Y usted se acuerda qué le pasó. Dios le dice a Elías, vaya y me mata y a esos profetas. Él degolló a los profetas de Baal y de Astarot. ¿Pero qué pasó? Jezabel dijo, así como hizo con mis profetas, voy a hacer contigo, mañana tu cabeza no quedará en firme. Entonces él, después de haber matado a ese poco de profetas, más de 400 profetas, los degolló. El mismo Elías, después de demostración de la presencia de Dios al enviar fuego del cielo y quemar los holocaustos, ahora Elías sale corriendo y se va por el desierto y se mete en una cueva. Y el Señor le dice, ¿qué haces aquí? Y él dice, Señor, pues estoy cuidando a tu pueblo, cuidando a tu profeta, porque mataron a todos los profetas y vienen por mí, y yo soy el único que ha quedado, y si me cortan a mí la cabeza, Señor, se acabó el pueblo. Ahora note lo que dice Pablo, versículo 4, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Quién dijo que Israel se iba a acabar? El Señor dijo, no, Elías. ¿Quién dijo que usted es el único profeta? Por eso le digo que a veces yo tenía el complejo, porque yo decía, pero estos pastores están equivocados y yo veo algo diferente. El Señor está yo errado. Gracias a Dios, cuando conocí la reforma me di cuenta porque era que peleaba, porque era que me decían rebelde en muchas iglesias, que yo no tragaba entero, hermanos. Leía un poquito la Biblia tal vez, y por eso tuve ese complejo. Parece que no hay pastores verdaderos ahora. Hasta ni quise ser pastor y quise entregar, y yo no voy a seguir mejor. Pero hermano, gracias a Dios, cuando conozco la reforma me doy cuenta que sí, Dios tiene un remanente, siempre ha tenido un remanente. Lo tuvo en Israel, lo tiene ahora. Que todas las iglesias están torcidas, no, señores, hay un remanente. Que todos los pastores son falsos, no, señores, hay un remanente. Dios siempre ha conservado un remanente. Y aquí le está diciendo a Elías, ¿qué te pasa, Elías? Yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla, es decir, 7,000 hombres que son míos. Le traigo esto para mostrarle que en la historia de Israel siempre el Señor reservó un pueblo que se llama el remanente. Mire lo que dice el 5, así también en este tiempo ha quedado un remanente. Mire lo que está diciendo, y está hablando Pablo ahora, ya se viene de Elías a su tiempo, y dice, mira, en este tiempo, en el tiempo de Pablo, así también ha quedado un remanente, escogido por gracia. ¿Cómo es ese remanente escogido por gracia?
Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Note, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Como pueblo, como nación, no lo alcanzó. Lo que buscaba Israel no lo alcanzó. Pero los escogidos sí lo alcanzaron. Hermano, hubo un grupo de israelitas, hubo un grupo de judíos en tiempo de Cristo, en tiempo de Pablo, que lo alcanzaron. Que reconocieron a Jesús como el Mesías. Pero ¿quiénes son ellos? Los escogidos. Así que, ojo con esto. El hecho de que el Señor haya establecido una nación que se llamó Israel, o Judá, como quiera, o judíos, perdón, como quiera decir, eso no quiere decir que todos ellos eran de Dios, sino solamente el remanente. Así que hoy día tenemos lo mismo. Muchas iglesias por todo el mundo, evangélicos, no, creciendo. ¿Y qué importa? El Señor tiene también un remanente allí, no todos son. Otra vez, y agárrese, ahí donde está sentado. Yo confío que todos los que están acá son ese remanente del Señor. Pero puede ser que haya aquí alguien que no. Y si usted duda, hermano, es el tiempo hoy para que se arrepienta. Para que venga a creer en Jesús. Sigo leyendo. Versículo 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo alcanzaron. Y los demás fueron endurecidos. ¿Qué? ¿Quiénes lo alcanzaron? Los escogidos. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio, fue Dios, espíritu de estupor. Y siempre que leo acá me acuerdo, porque en la iglesia que yo estaba, orábamos de esa manera, y por todo Juan Carlos oraba conmigo: espíritu de estupor fuera. Después vine a comprender que el que le dio el espíritu de estupor fue Dios. ¿Qué es espíritu de estupor? Ahí lo dice: ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Si Dios le dio a los judíos un espíritu de estupor, era para que no creyeran. Si Dios le da un espíritu de estupor a alguien en tu familia o aún en esta iglesia, se lo dio Dios, y es para que no crea, para que no se arrepiente y para que no se salve. Yo sé que esto es duro, pero al cielo van a entrar solamente los que Dios quiso que entraran. Pero no se asuste, que si tú estás aquí y yo estoy aquí creyendo a la palabra, Él nos escogió para ser salvos. Sigo. El pueblo de Dios se encontraba en medio de la nación judía o israelita. Nunca la nación como etnia fue el pueblo de Dios, ni mucho menos ahora. Es más, me atrevo a decir, sé que me pueden tirar piedras. ¿Usted es sionista? Es decir, Israel es el reloj de Dios. Todo lo que pasa en Israel. Ni sionista debemos ser, pero tampoco en contra de ellos. Yo miro a Israel, hermano, como cualquier nación. Alguien me va a decir: no, es especial. Ahora le explico. Bueno, le explico de una vez. Fue especial hasta que se cumplió. Pablo mismo dice: claro, son especiales porque a él se le dio la promulgación de la ley, los pactos. Por ahí vino el Mesías, claro. Pero eso era una sombra. Hasta que se cumplió, y cuando ya se cumplió, recuerden lo que dice Hebreos: cuando el nuevo pacto arranca, el viejo pacto tiende a desaparecer. Así que Israel como nación funcionó y fue una sombra hasta que llegó la plenitud de la iglesia, el pueblo de Dios, como lo voy a demostrar ahora. Y ahora Israel no es más especial que cualquier nación. Cualquier nación puede venir a Cristo, como Israel puede venir a Cristo. Si Israel no viene a Cristo, al infierno. Y si esa nación no viene a Cristo, al infierno. Pablo lo dijo de la siguiente manera, Romanos 2, 28, 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interior. Es decir, aquí ya comienza a hablar de que el verdadero judío es el que es del corazón, y la circuncisión es la del corazón. Porque hoy día, ¿quién es un judío? El que se circuncida. De hecho, hay muchos cristianos que están abrazando las raíces hebreas y judaicas y se están haciendo circuncidar.
cuando la circuncisión que Dios le dio a Israel era solamente para hablar de la circuncisión del corazón que iba a ser cuando el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La circuncisión que Dios le dio a Abraham y a todos los judíos era hecha con mano, era de los hombres, pero era una tipología, era una sombra de la circuncisión que Dios iba a hacer en el corazón de cada individuo para salvarlo. Y hermano, ¿usted cree que el Señor va a venir? Es que es Israel, entonces los voy a salvar a todos, así que porque sí. No, la salvación es individual, y cada uno tiene que recibir el Evangelio, y cada uno tiene que creer en el Evangelio. Aquí que porque mi esposa es creyente, yo por ahí paso, no, señor. O porque mi papá y mi mamá es pastor, y mi papá, y por ahí pasan, y le digo a mis hijas, si ustedes no se arrepienten y caminan con Dios, bailas. Aquí esto es individual. Romanos 9, 6 al 8. En Romanos 9 encontramos esta palabra, Romanos 9, 6. No que la palabra de Dios haya fallado, nunca la palabra de Dios falló. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Lo vio? No todos los que descienden de Israel son israelitas. Así que aquí está hablando de dos clases de Israel. Está hablando de Israel étnico o descendencia. Pero no está hablando de otros israelitas, que son los del corazón. Entonces esos israelitas vamos a ver dónde están ubicados. Ni por ser descendientes de Abraham son hijos, son todos hijos. Sino en Isaac te será llamada descendencia, es decir, porque la promesa. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Israel es el pueblo de Dios ahora, y miran allá. No, señor, no los que son hijos según la carne son pueblo de Dios, son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Y cómo sabemos que son hijos según la promesa? Porque fueron regenerados o fueron circuncidados en el corazón. Así que, hermanos, el pueblo de Dios es aquel que fue regenerado. Y entonces vamos a entrar a un pasaje que tengo que correr aquí, pero sería solo para predicarlo. Efesios 2, 11. Efesios 2, 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, está hablándole a los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. No de gentiles, en aquel tiempo estabais sin Cristo, tremendo, alejados de la ciudadanía de Israel, claro, y ajenos a los pactos de la promesa. Está hablando en aquel tiempo, y otra vez, yo no estoy en contra de Israel. En la Biblia el Israel fue muy importante, y fue el pueblo de Dios y fue la nación, y era un pueblo especial. Estoy hablando del Israel de ahora. El Israel de ahora no es... No me lo compare, no me vaya a decir usted que el Israel de ahora es el mismo Israel de la palabra. No, señor. Y le tengo una palabra, el Señor lo destruyó con la destrucción de Jerusalén, acabó con su templo y acabó con la ciudad, y a partir de ahí Israel dejó de ser, hasta que por la gracia en 1948 volvieron a hacer, y indica allí firmaron un tratado de paz. Pero eso no tiene nada que ver, hermano, con el Israel de la Biblia, porque ellos son impíos, son unos incrédulos. Pero de ahí hay gente que no son israelitas, que se llaman la iglesia, los creyentes. Eso lo vamos a ver ahora. Sigo leyendo. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Está hablando en ese tiempo a los gentiles, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús. O sea, en ese tiempo bailas, porque el pueblo de Dios era acá, pero ahora en Cristo Jesús las cosas cambiaron. Esto hay que tenerlo claro. Ahora en Cristo Jesús cambió todo. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, esos mismos, los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. De estar cerca de Israel. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuántos pueblos habían? Dos. El Señor está mencionando ahí dos pueblos. Pablo dice, de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles fueron los dos pueblos? Pueblo gentil y pueblo judío. Porque es que eso fue lo que pasó. Tan pronto el Señor establece en Abraham, que lo dejé ahí, la nación, entonces ese llegó a ser el pueblo de Dios. Aunque en ese pueblo de Dios, como nación, el Señor tiene un remanente que era el verdadero pueblo de Dios. Pero entonces se llamaba el pueblo de Dios. Y los que no eran judíos se comenzó a llamar gentiles.
¿Qué es un gentil? El que no es judío. Pero eso era para allá. Ahora ya no. Miren lo que dice: ahora en Cristo vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. De ambos pueblos hizo uno. Y tenemos que llegar. ¿Cuántos pueblos tiene el Señor aquí? Uno. Porque dice que había dos pueblos, pero ahora hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, otra vez de los dos, un solo y nuevo hombre. Vamos a tener eso en mente. Un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, los dos pueblos, en un solo cuerpo. Claro que cuando hoy día dice que Dios tiene dos pueblos, está hablando de Israel y de la iglesia, pero aquí esos dos pueblos no son Israel y la iglesia. Esos dos pueblos aquí son el pueblo judío y el pueblo gentil. Pero está hablando que hizo uno. Y vino y anunció la buena nueva de paz, que estaba a los que estaban lejos, otra vez, y a los que estaban cerca, es decir, a ambos. ¿Quiénes eran los que estaban lejos? Los gentiles. ¿Quiénes eran los que estaban cerca? Los judíos. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Ven? Aquí ya no es que van a entrar por un lado o por otro. Es que es impresionante, pero yo he leído tanto del dispensacionalismo. Obviamente hay diferentes puntos de vista, diferentes dispensacionalistas, y cada uno cree lo que quiere. Pero he leído de algunos que han llegado a decir inclusive que Dios tiene dos pueblos, que tiene dos planes diferentes para cada pueblo, y que tiene dos maneras de salvar a cada pueblo. O sea, la iglesia lo salva por gracia, y a Israel, no, porque es nación, porque es su pueblo. O sea, así sean impíos porque es su pueblo. Que es el pueblo, hizo un pacto con Abraham y eso no puede ser derrocado y toda la cosa. Entonces, ¿qué? Pues está leyendo unos versículos que nada tienen que ver con esto. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, le está diciendo a los gentiles, sino, note esto, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cómo son los gentiles ahora? Hacen parte del pueblo, son conciudadanos, tienen la misma ciudadanía, y los llama los santos, y los llama ahora miembros de la familia de Dios. Ellos son ahora miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y luego habla de ese edificio. Lo que nos dice aquí lo que nos dice el comentarista Sanos Tormos, a referirse a este pasaje, él dice lo siguiente: Pablo identifica a todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, como constituyendo el verdadero templo de Dios, en el cual el Espíritu Santo se complace en habitar. Porque ahí habla de la construcción del templo espiritual. Dice: todos los pensamientos de superioridad judía desaparecieron repentinamente. Cualquier pensamiento de que ser judío le daba a uno un mayor privilegio o participación en el pacto establecido con Abraham, Isaac y Jacob queda destrozado por el peso de la trascendencia declaración de Pablo. Lo que antes pertenecía exclusivamente a los creyentes judíos, ahora es compartido equitativamente por los creyentes gentiles. En cuanto a Pablo, las categorías étnicas de judío y gentil ya no eran relevantes para determinar quién heredaría qué en el reino de Dios. Ya no importa. Lo único que importa ahora es la fe en Jesucristo. Cualquiera que cree, todo lo que cree, juntos constituyen un hombre nuevo, es decir, la iglesia. Hasta ahora lo que hemos leído, no puedo sostener que Dios tiene dos pueblos. Veamos otro pasaje. Gálatas 3, 27, 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. Note lo que dice: ya no hay judío ni griego. Entonces, ¿por qué nuestros hermanos dispensacionalistas dicen que Dios tiene dos pueblos? ¿Por qué no van a separar si Cristo mismo dice, Dios por medio del apóstol Pablo, ya no hay judío ni griego? Como no hay esclavo ni libre, como no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y luego dice: si vosotros sois de Cristo, note, ciertamente linaje de Abraham sois,
y herederos según la promesa. ¿Cómo? Si vosotros sois de Cristo, son descendientes de Abraham, es decir, son el verdadero Israel, y son herederos de la promesa, de las promesas que se le hicieron a Abraham. Aquí podemos ver esto. Todo lo que Dios le prometió a Abraham se cumplió en Cristo. Y si no se ha cumplido todavía y falta tierra, se va a cumplir, hermanos, cuando Él venga a reinar. Veamos otro. Primera de Pedro 2:9. Estoy apenas en el primer punto. No, otro muy rápido. Primera de Pedro 2:9-10. Mas vosotros sois linaje escogido. Que la palabra linaje, que es lo mismo, descendencia. Y está hablando a la iglesia que está conformada por judíos y por gentiles. A ellos les dice: ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, son una nación santa, son pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo lo llama la iglesia ahora? Pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora note, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, y entendemos que se trata a los gentiles ahora, pero que ahora sois pueblo de Dios. Antes no era un pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, porque están en Cristo. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, ¿quién es el pueblo de Dios hasta aquí? La iglesia. Vamos con el segundo lugar. La iglesia del Señor. La palabra iglesia, hermanos, viene de la palabra griega eclesia, que significa una asamblea, una convocatoria, los llamados a estar fuera o los separados. Porque mucha gente nos dice a nosotros: la iglesia se estableció en el nuevo pacto, en el antiguo pacto no había iglesia. Vamos a mirar por lo menos dos textos del nuevo pacto. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús le está diciendo sobre la confesión de Pedro, que era el Mesías. Dijo: sobre esa confesión tuya yo voy a establecer mi iglesia, voy a edificar mi iglesia. Es interesante que ahí no ha venido el Pentecostés todavía, pero el Señor ya decía mi iglesia o mi asamblea. En Hechos 20:28 el apóstol Pablo dice: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Cómo se llama la iglesia? Del Señor. Este término, hermanos, de iglesia no solo está en el Nuevo Testamento. Voy a mostrarle dos pasajes del antiguo pacto. Deuteronomio 9:10. Deuteronomio 9:10 dice: y me dio Jehová, está hablando Moisés, las dos tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte del medio del fuego, el día de la asamblea. ¿Qué traduce iglesia? Iglesia, asamblea. Así que la iglesia está en el antiguo pacto. Cuando el Señor reunía a su pueblo a entregarle las tablas de la ley, ahí estaba su asamblea o su iglesia. Otro, hay muchos, pero solo este otro. Primera de Crónicas 29:1. Y aquí está hablando de David cuando iba a construir el templo. Estaba recogiendo el dinero para construir el templo con su hijo Salomón. Primera de Crónicas 29:1 dice: después dijo el rey David a toda la asamblea o a toda la iglesia: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven, tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres sino para Jehová Dios. Cuando lo dijo, cuando estaba delante de toda la asamblea o de toda la iglesia. Hermano, es que nosotros somos los llamados a estar fuera, porque nosotros estábamos en el mundo. Pero somos iglesia porque somos los llamados a estar fuera. Somos iglesia porque somos los separados del mundo. Somos iglesia porque somos los santos del Señor, porque somos la asamblea del Señor, porque somos el pueblo del Señor. Todo eso indica iglesia. Así que Israel, el Israel, hermanos, el remanente era su iglesia. Por eso la gente entra con una terminología, pero no la entiende. Y número 3, el verdadero Israel. Ya sabe cuál es. El Israel del antiguo pacto era una sombra del verdadero. Vamos a mirar Mateo 2, 13 al 15. Mateo 2, 13 al 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño, es decir, a Jesús y a su madre, y huye a Egipto. Dios le da la orden por medio de un ángel a José
que vaya con María y el niño a Egipto, huyan a Egipto, y permaneced allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Para qué fueron a Egipto? Para salvar la vida del niño. ¿A usted le está sonando? Moisés, como tipo de Cristo, también fue salvado o salvo allá en Egipto. 14. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Jesús, cuando niño, se fue a Egipto con sus padres y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Pero note lo que dice Mateo: para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué? Espere, ¿cuál profeta? Oseas 11:1. Oseas 11:1. ¿Qué dijo Oseas? Mira lo que dice Oseas: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Usted ve lo que está pasando acá? ¿Cómo Dios inspira a Mateo para que Mateo coja ahora la palabra de Oseas, que dice que cuando Israel era muchacho, o sea, cuando estaba recién comenzando la nación, dice que yo lo amé? Y si usted puede ir a Éxodo 3:4, donde dice que el Señor descendió para salvar a Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Dios, a través de Oseas, está diciendo: cuando Egipto estaba en la esclavitud, lo amé y lo llamé, es decir, lo saqué de Egipto. Y ahora cuando usted lee, ¿cómo es que Mateo ahora va a decir que la razón por la cual Jesús es llevado de niño también a Egipto, y él aplica ese pasaje, es para que se cumpliera la escritura que dice: de Egipto llamé a mi hijo? Ahora pensemos. El hijo de Oseas se refiere a Israel, al pueblo. El hijo acá de Mateo se refiere a Jesucristo. Amén. Yo sé que inclusive no se ponen de acuerdo, y muchos reformados, porque leí bastante, y no se ponen de acuerdo en esto, y ahorita vamos a llegar a ese pasaje, pero algunos creen que este hijo acá fácilmente, pues sí está hablando de la bueno, en el olivo es mejor, cuando hablan del verdadero olivo se refiere a la nación, pero yo tomando este pasaje acá, viendo que es tan enfático, y ahora vamos a ir allá, se refiere a Jesucristo, el verdadero Israel. Ni siquiera es el remanente, sino es Jesucristo. Y espere, yo voy para allá y le explico. Por eso Jesucristo es el verdadero olivo, o el verdadero Israel. Y vamos a ir ahí, hermanos. Yo sé que aquí hay mucha polémica, pero vamos a ir ahí. Me refiero a Romanos 11, 11 al 24. Menos mal que tengo el tiempo para hacer toda esa lectura. Romanos 11, 11. Y ojalá vaya allá para que mire, hermano, y si no, solamente escuche. Pero mire lo que encontramos en Romanos capítulo 11. El verdadero Israel, porque si dice que de Egipto llamé a mi hijo, y está hablando de Jesucristo, y allá está hablando del pueblo de Israel que fue salvo. ¿Quién es el verdadero Israel? ¿El remanente o Jesucristo? Vamos a mirar acá. Y sé que aquí hay obviamente varias posturas. Romanos 11, ¿no? 11. Digo pues, ¿ha tropezado lo de Israel para que cayese? En ninguna manera. No, ¿para qué? Sí, para que cayese en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, y ahí sí podemos aplicar entonces a Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Pero ojo lo que dice ahí: mas a todos los que le recibieron. Eso está abierto tanto para judíos como para gentiles, no solamente para gentiles. Entonces dice acá, de ninguna manera, pero por su transgresión, la transgresión de Israel, vino la salvación a los gentiles, dice Pablo, para provocarles a celos. La idea era que el Señor levantara a los gentiles para que Israel fuera celoso ahora y buscara verdaderamente la verdad. 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección, está hablando de Israel, la riqueza de los gentiles, dice, ¿cuánto más su plena restauración? Aquí ya comienzan a atar cabos. Israel va a ser plenamente restaurado. Yo sí creo, va a haber una plenitud de Israel restaurada, como está la plenitud de los gentiles restaurados que el Señor quiere tener arriba. Por eso quise hacer la diferencia en que hay un Israel remanente, que son creyentes que serán salvos, o que han sido salvos, pero no la etnia. Versículo 13. Porque a vosotros hablo gentiles, y ojo que aquí va para los gentiles.
Y tener muy en cuenta quién le está diciendo. Porque a vosotros, dice el apóstol Pablo, hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, es decir, a los judíos, y hacer salvos a algunos de ellos. Pablo decía, yo quiero que algunos sean salvos y por eso los quiero provocar a celos. Porque si su exclusión, están excluidos, es decir, los judíos, es la reconciliación del mundo de los gentiles, ¿qué será su admisión? O sea, volverlos a tomar, sino vida de entre los muertos. Vuelvo, aunque Israel rechazó a Jesús, aquí lo que está diciendo Pablo es que llegará el momento donde ellos, o está llegando el momento donde ellos no lo van a rechazar. Y es verdad, en toda la historia del cristianismo siempre ha habido judíos convertidos al evangelio. De hecho, como lo dije, la iglesia comenzó siendo judía. Y hoy día hay iglesias cristianas de judíos, o hay judíos dentro de las iglesias cristianas, así que no hay ningún problema. 16. Si las primicias son santas, aquí ya vamos a hablar de primicias ahora rato, que es lo primero, también lo es la masa restante. Entonces, hay algo que es santo, es decir, hay una masa, está diciendo acá, y si lo primero es santo, todo lo demás es santo. Y si la raíz, y ojo con eso, la raíz, porque aquí es donde yo entendí, mirando bien el pasaje a qué se refiere. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora vamos a mirar la raíz como el tronco principal, ¿verdad? Que es el que tiene la rica savia de la raíz. Si esa raíz es santa, el tronco principal es santo, pero luego porque ahora nos habla de las ramas, también lo son las ramas. ¿Ven? Las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, acá está hablando de quiénes, de un grupo de judíos que fueron desgajados. Los judíos, ¿cómo se ven aquí? Como ramas, porque algunos dicen que los judíos acá son el olivo, pero yo aquí estoy viendo que son ramas. Dice, pues si alguna de las ramas, es decir, algunos de los judíos fueron desgajados, y tú, recuerda que le está hablando a los gentiles, siendo olivo silvestre, ¿de dónde vienen los gentiles? Lo toman como un olivo silvestre. Siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellas. Está el olivo, con una raíz, con una rica savia. Hay ramas que pertenecían al olivo, pero algunas fueron desgajadas, y luego había un olivo silvestre, que somos nosotros, llamados gentiles. Pablo quiere hacer esa comparación. Ahora estas ramas fueron injertadas en lugar de los que cayeron. Es lo que está diciendo, es lo que yo veo. Y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Los gentiles, al ser injertados como ramas, fueron hechos participantes de la rica savia de la raíz y del olivo. Entonces la pregunta es, ¿quién es el olivo? Ya me dijeron por ahí, Jesús. Pues yo no estoy viendo otro. Versículo 18. Si eso fue así, entonces no te jactes. Otra vez le habla a los gentiles. No te jactes contra las ramas, es decir, no te jactes contra los judíos. No tenemos por qué jactarnos. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. ¿Quién sustenta las ramas? La raíz. ¿Quién sustenta las ramas? El olivo. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo va a cortar. Pero todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Así que las ramas dependen del olivo, o las ramas dependen de la vid. Jesucristo dijo, yo soy la vid, como aquí fácilmente yo puedo ver que Él es el olivo. Donde las ramas son los judíos que permanecieron o que creyeron, y los gentiles ahora que fueron injertados a ese olivo. Yo sigo leyendo. Verso 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Claro. Bien. Note esto, hermanos, que esto es muy importante. Por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Por qué fueron desgajadas? O porque no todos los judíos étnicos entran a ser parte del verdadero Israel. Porque fueron desgajados por su incredulidad. Es decir, porque no creyeron en Jesús. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. ¿Qué es lo que hace que un gentil como rama, así sea silvestre, esté injertado en el olivo? Por la fe. Es la fe en Cristo, es la fe en el Mesías, es la fe en Cristo como Salvador que lo mantiene, siendo parte de la familia de Dios. Pero si es así, estás en pie, entonces no te soberbezcas y no teme. Ahora note lo que dice. Porque si Dios
Y obviamente esto es para los gentiles, porque es que ellos estaban creyendo como mucha cosa ahora, porque siempre es así. Yo soy el pueblo especial de Dios. Ahora yo soy, ¿cómo se llama? El elegido. Yo soy la niña en los ojos de Dios. Yo soy especial. Y eso estaba pasando con ellos. Ahora el Señor les dice, mira, no te ensoberbezcas, sino teme. Mira lo que le dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará, claro. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Perseverancia en los santos. Pues de otra manera, tú también se la has cortado. Sé que es una metáfora que está poniendo Pablo acá. Y luego dice, y aún ellos, es decir, los judíos, note, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverles a injertar. Así los judíos lo han rechazado, pero aquellos que lo rechazaron, y le voy a poner un ejemplo, Pablito. Pablo es el ejemplo del judío que rechazó a Jesús, es el ejemplo de aquel que persiguió a la iglesia y que los asesinaba, pero Dios se le presenta y le dice, venga para acá, mijo, ¿para dónde va? No vaya tan deprisa, porque tú eres mío. Y a partir de ahí cambia totalmente la vida, y ahora Pablo está escribiendo eso porque él dice, yo soy un judío, porque poderoso es Dios para volver a injertar. Yo era enemigo de Cristo, yo había sido esa rama del olivo que me había desgajado por incredulidad, pero ahora Dios me trajo y ahora por la fe me sostengo y estoy ahí por la fe. Poderoso es Dios, dice, para volverle a injertar, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, hermano, nosotros éramos hijos del diablo y fuimos cortados de ese olivo. Y contra naturaleza, y aquí se llama aquí habla de la regeneración entonces, y contra naturaleza, porque no podía ser de la misma, fuiste injertado en el buen olivo. ¿Cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Entonces muchos aquí dicen, inclusive yo escuchaba y no entendía, me rascaba la cabeza, porque algunos reformados, yo lo leí y lo escuché, dicen que el olivo ahí es Israel. Pero yo no veo a Israel ahí, yo veo a Cristo, porque yo veo a Israel como ramas desgajadas, y yo veo a los gentiles creyentes como ramas injertadas en el olivo. Porque si el olivo fuera Israel, quería decir de que la rica savia, la raíz, Él es el que lo da. Pero si entendemos que el olivo es la simiente que Dios le dio a Abraham, como lo vamos a mostrar ahora, es Cristo, entonces esto cambia totalmente la perspectiva y entenderíamos que la salvación es únicamente por la obra soberana y gracia de Dios, que no depende de la persona. Ahora rápidamente aquí, hermano, yo sí le voy a quitar 10 minutos, me perdona, pero 10 minutos. ya me estoy volviendo experto en eso, gloria a Dios. Gálatas 3, 6, 9. Es que este estudio es muy amplio y yo traté de resumir lo más que pude. Gálatas 3, 6, 9 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, por la fe. Abraham no fue salvo de otra manera, sino por la fe. ¿Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham? Vamos. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los que son de fe. Luego dice: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Cómo? La escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es lo mismo que veníamos hablando, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Por qué Dios bendice a Abraham? Y volvemos otra vez a Abraham. ¿Y por qué le dijo en tu simiente o en ti serán benditas todas las naciones? Porque Dios había previsto salvar a los gentiles. Así de que Israel en el antiguo pacto era una sombra para salvar a todos los gentiles. Eso es lo que está diciendo. Sigamos leyendo. Verso 9. De modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Saltemos al 16. Gálatas 3, 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Mira lo que dice Pablo. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, la cual es Cristo. Ahora note esto, hermano. Dios bendice a Abraham y le dice: en tu simiente. Así que Israel, étnico, si no tiene nada que ver con Cristo,
él no es bendito. Y si no es bendito, está maldito. Y yo sé que con esto muchos comienzan a temblar. Es el pueblo de Dios. No, señores. En tu simiente, y la simiente es Cristo. Por eso pasemos rápido a este otro. Gálatas 3, 25, 29. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ojo con ese bautizados en Cristo, y voy para allá ahorita, de Cristo estáis revestidos. Ahora note acá, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Mire acá, y le voy a dar la razón ahora a los reformados que dicen que el verdadero olivo es Israel. Y ahora voy a decir que sí es Israel el verdadero olivo, el Israel salvo, el Israel remanente, el creyente. Pastor, ¿cómo así? Espérese. ¿Por qué digo que Israel, el salvo, el remanente, es el verdadero olivo? Porque Cristo es la simiente. De Cristo sale la bendición salvífica para tanto judíos como gentiles. Así que Cristo es el verdadero olivo. Cristo es el verdadero Israel. Pero si alguien de Israel está en Cristo, es el verdadero Israel. Si un gentil está en Cristo, es el verdadero Israel. El verdadero Israel es Cristo, pero los creyentes en Cristo ahora son el verdadero Israel, el verdadero pueblo de Dios, o la iglesia del Señor. ¿Lo vio? Porque tú y yo no podemos estar separados de Cristo. Cristo es el único medio de salvación. Cristo es lo único que Dios tiene para enviar gente al cielo para vivir con Él. Aquí no importa si son judíos, aquí no importa si son gentiles, si están en Cristo, son uno con Él. Y ahora usted entiende por qué la Biblia habla de metáforas, de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, de que la iglesia es como un edificio que se construye donde el Señor es la piedra principal y la iglesia de judíos y creyentes son las piedras vivas. Por eso el verdadero templo es Jesucristo, pero también la iglesia, porque la iglesia está en Cristo. El verdadero Israel es Jesucristo, pero también la iglesia, porque la iglesia está en Cristo. El verdadero olivo es Jesucristo, pero la iglesia, porque la iglesia está en Cristo. Amén. Hermano, no hay manera de separarnos. Si alguno está en Cristo, hermanos, no es todo. En Él estamos completos. Aquí el comentarista San Astor dijo lo siguiente. Aquí está el punto asombroso de Pablo. Jesús, el Mesías, es la única semilla o progenia o descendencia de Abraham a quien se le dieron las promesas. Pero si tú estás en Cristo por la fe, por tanto le perteneces. Entonces tú también eres descendiente de Abraham o semilla, y por lo tanto también eres heredero de las promesas del pacto. Por eso Pablo puede decir que los hijos de Abraham son los de la fe, y que los que son de la fe son bendecidos juntos con Abraham, el hombre de la fe. Así que, hermanos, y eso lo voy a hablar después cuando hablemos del milenio, yo no espero un milenio para que se cumplan las promesas que Dios les hizo a Israel. Porque las promesas que Dios les hizo a Israel, que faltan por cumplirse, se cumplen en el Israel de Dios que se llama la iglesia. Y si no se cumplen aquí en la tierra, se cumplen en la nueva Jerusalén que viene del cielo. Y ahí vamos a estar y ahí se va a cumplir todo. No necesitamos un milenio, hermanos. Necesitamos toda la eternidad. Creo que ya acabé. No, me faltan 2 versículos más y termino. Ay, Padre. Gálatas 6, 15, 17. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué es lo que vale? Una nueva creación.
y a todos los que anden conforme a esta regla. Y ahí es donde hay debates, ¿cuál es esa regla? Pues la que está diciendo, la nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestia, pues yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Aquí está el problema, porque algunos están diciendo que hay una separación entre ellos y el Israel de Dios. Traigo la nueva traducción viviente, porque dice así: no importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayan sido transformados en una nueva creación. Que la paz y la misericordia de Dios sea con todos los que viven según este principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. Así que la traducción sería de esta manera, una correcta traducción sería de esta manera: paz y misericordia a todos los que siguen esta regla, es decir, al Israel de Dios. Porque es que en la traducción que tenemos de la Reina Valera pareciera que habla de ellos como los gentiles y del Israel para decir que hay dos pueblos, y de ahí es que se pegan los dispensacionalistas para decir que hay dos pueblos. Pero la traducción aquí es más bien los que siguen conforme a esa regla, que somos ahora una nueva creación y eso es lo que vale. Entonces ese es el Israel de Dios. Sería la mejor traducción. Concluyo con esto. ¿Qué vimos hoy así brevemente? Los verdaderos judíos o el Israel de Dios es la iglesia. Dios no tiene dos pueblos, tiene uno solo pueblo, se llama su iglesia. Y no vale, hermanos, ser judío o gentil, solo que estemos en Cristo Jesús en una nueva creación. Amén. Amén. Oremos.